acompañarnos en Intermedio. Un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos sentenció que la empresa minera canadiense Crystalex puede avanzar en sus pretensiones de hacerse con acciones de Citgo como indemnización por la expropiación de sus activos en tiempos de Hugo Chávez. Juan Guaidó dice que Citgo está a buen resguardo. No hay posibilidad de perder Citgo, por ejemplo. Eso quiero lo primero que hay que decirle al pueblo de Venezuela. Lo segundo, que esto no va en contra de Venezuela, va en contra de un régimen, va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. El contralor designado por la Asamblea Nacional nos decía ayer en el programa que a Citgo le ampara una orden del presidente Trump. A ver, la Asamblea Nacional, sin embargo, aprueba $2 millones para la defensa de Citgo y hay abogados que la verdad no están tan de acuerdo. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Establecemos contacto vía Skype con Gilberto Guerrero Roca, profesor de arbitraje internacional de la UCAP, de la Católica Andrés Bello, también de la Universidad Internacional de la Florida, con estudios en Stanford sobre arbitraje en materia de, precisamente, petróleo, gas y minería. Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Feliz noche. Buenas noches, Román. Gracias por esta nueva oportunidad. A ver, ¿está o no en riesgo Citgo? Bueno, en realidad sí lo está, pero yo creo que es muy importante, Román, colocar en contexto a tu audiencia en 4 grandes bloques para comprender esta situación. En primer lugar, la primera aclaratoria es que esto que estamos discutiendo ahora, esta situación que se está viviendo ahora, nada tiene que ver con las sanciones impuestas por la administración Obama en el 2015-2016 y mucho menos por las sanciones impuestas por la administración Trump desde el 2017 hasta nuestros días. De manera que es falso que alguien pueda pensar que es que Estados Unidos se está apropiando de los activos de Venezuela en Estados Unidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante que la gente tenga claro, el ciudadano de a pie venezolano, de que un país, una república como Venezuela, es cierto, es soberana y no puede ser demandada o ejecutada a nivel internacional, salvo que a través de una ley, o salvo a través de un contrato, o salvo a través de un tratado internacional, expresamente Venezuela o cualquier otra nación del planeta se haya sometido voluntariamente a un tribunal internacional, como es el caso del CIADI, por un tratado entre Canadá y Venezuela para el caso Crystalex, o un tribunal extranjero, por ejemplo, cuando una empresa del Estado hace negocios aquí en Estados Unidos o en Moscú o en Buenos Aires o en Madrid. Dicho esto, es importante que la gente sepa que la condenada en este caso, es decir, quien fue vencida totalmente, fue la República de Venezuela, no fue PDVSA ni mucho menos Citgo. Ahora, ¿qué ocurre? Crystalex, como cualquier otra de estas empresas, inició una saga iniciada ante el CIADI en base al Tratado de Protección de Inversiones entre Canadá y Venezuela, que en materia de minas fue objeto con la mina Las Cristinas. Luego, Crystalex inició una saga aquí en Estados Unidos atacando, en primer lugar, la pignoración de las acciones de Citgo que hizo PDB Holding a través de una filial de la estatal petrolera rusa Rosneft en Suiza a través de Rosneft Trading. Luego vino esta nueva contienda que está orientada a la ejecución concreta de activos, sobre lo cual quisiera volver posteriormente. Pero hay un tercer tópico que es importante que la gente conozca y que esta gran saga, este gran litigio tiene que ver con la ola de expropiaciones iniciadas durante la PDVSA roja-rojita de la época de Ramírez y continuada por la administración Maduro también. Iniciada en el 2006 en materia de petróleo, gas, minería, alimentos, hostelería e inclusive al sol de hoy en materia farmacológica. Es decir, el tema de las expropiaciones y los juicios internacionales continúan. Ahora, ¿qué ocurre? En esa época, Venezuela, en las primeras de cambio, en el 2006, 2007, 2008, empezó a recibir una renta petrolera muy atractiva. Chávez, cuando inició las expropiaciones, la producción de petróleo era casi 4 millones de barriles diarios. Al sol de hoy no llegan casi a 1 millón. Y Chávez prometió que con esas expropiaciones en materia de petróleo, gas y minería estaríamos cerca de 8 millones de barriles. La realidad es que estamos muy mal y eso nos lleva a entender por qué la situación de la potencial ejecución de Citgo se hace todavía más gravosa. Pero hay un cuarto elemento que hace que este caso de Citgo y Crystalex
desnude toda la situación grave de la administración Maduro y la administración Chávez y la PDVSA roja rojita de la época de Ramírez y la PDVSA de esta administración Maduro, que es la siguiente. Aún Venezuela, habiendo sido condenada a través de un laudo CIADI, en el caso de Cristalex por la expropiación de la mina Las Cristinas, aún así se ha congelado temporalmente, se ha congelado temporalmente la imagen. Estamos intentando retomar. Ahí sí, le volvemos a tener. Gilberto, se nos cortó la comunicación por unos segundos en el punto 4. Por favor, si lo podemos retomar. Mira, el punto 4 tiene que ver que aún en el peor de los escenarios de que Venezuela fue condenada, Venezuela, la República, no Citgo, no PDVSA, por 1.400 millones de dólares en el caso de Cristalex, en base al Tratado Canadá-Venezuela por la expropiación de la mina Las Cristinas. Eso, en condiciones normales, no hubiese sido tan fácil generar un juicio aquí en Estados Unidos contra Citgo. ¿Por qué? Porque Citgo es una empresa americana constituida en Estados Unidos que tiene una personalidad jurídica distinta a la República, ¿ok? Y hay un entramado, la dueña de Citgo es PDB Holding, que está constituida en el estado de Delaware. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que por el mal manejo corporativo que tuvo la PDVSA de Chávez, continuado con la PDVSA actual, hubo una situación de confusión entre las autoridades públicas y las autoridades que manejaban PDVSA y Citgo aguas abajo. ¿Por qué te digo eso? Porque eso fue el argumento principal que tuvo Cristalex ante las Cortes Federales de Estados Unidos para decir, mire señores, nosotros ganamos un juicio contra Venezuela, pero resulta que Citgo y PDVSA son el alter ego de la condenada que es Venezuela. Y eso fue precisamente lo que dijo las sentencias de las Cortes Federales del Tercer Circuito de Estados Unidos para entonces decir, señores, la personalidad jurídica distinta de Citgo por un lado, PDB Holding y PDVSA por un lado, a pesar de que formalmente es distinta a la República de Venezuela, que sí es la condenada, en este caso no aplica y ustedes, Cristalex, empresa canadiense, sí puede ejecutar esos activos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué se puede hacer? Al sol de hoy, Citgo, el 49.1% de las acciones de Citgo en Estados Unidos están pignoradas en garantía a una empresa filial de la estatal petrolera rusa Rosneft en Suiza. Y el 51.1% restante, el 50.9% restante, está en manos de un grupo, Glass America, que se le adeudan 7.000 millones de dólares y que agrupa a un grupo de tenedores de bonos. Perdón, ese es un punto muy importante, disculpe que lo interrumpe, pero hoy leíamos con preocupación en la mañana en la prensa como la amenaza no viene solamente por el lado de Cristalex. Hay un default, hay un impago de deuda de los tenedores de bonos, por ejemplo, los 2020 que ya se ha vencido y que tienen como garantía precisamente acciones de Citgo también. Así es, entonces la situación es muy gravosa. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es negociar. La empresa Cristalex, evidentemente, y esto no es rocket science, esto no es un secreto para nadie, atacó desde el inicio a Citgo porque es el activo venezolano más importante que tiene Venezuela fuera de su territorio. Entonces lo que está buscando es tener poder de negociación. Ahora, ¿qué debería hacer la administración Guaidó, la administración Maduro o cualquier otra administración? Negociar, tratar de consolidar la deuda generada a través de las condenas internacionales de los laudos de inversión o también inclusive condenas de laudos en materia comercial y tratar de buscar financiación para ir pagando y hacer operaciones de descuento y de quita para bajar el impacto de esa situación y no entrar precisamente en una situación de default. La administración Guaidó se encuentra ahora en una situación bien peculiar porque tiene que acudir no solamente a una estrategia jurídico-económica como la que te acabo de comentar del fondo y consolidar la deuda, sino inclusive pedir hacer cabildeo legítimo en la administración Trump y tratar de ver qué otro tipo de medidas pueden, por ejemplo, evitar una ejecución de la estatal petrolera Rosneft. ¿Por qué comento esto? Porque mucha gente no tomó en cuenta que el mismo día que se impusieron las sanciones contra Citgo, ese mismo día se levantaron
el mismo día, Sí. las sanciones del sector del hierro ruso. Es decir, pareciera que lo de Venezuela fue una moneda de cambio con la situación rusa. Entonces, la otra cosa que está en el tapete que están hablando es que estaría blindada Citgo de cualquier ejecución por la medida ejecutiva o la orden ejecutiva de sanción de la administración Trump contra la administración Maduro por la administración de los bienes en Estados Unidos. Eso, en mi modesta opinión, es bastante discutible por diversos motivos. En primer lugar, porque la reclamación de Cristalev fue interpuesta hace muchísimo tiempo y además la fase de ejecución dentro de Estados Unidos se inició en cortes federales muchísimo antes de esas sanciones administrativas y sobre todo porque el ámbito de aplicación de esas sanciones de la administración Trump para impedir los manejos en territorio americano de bienes por parte de Maduro y su régimen, no abarca la posibilidad que una corte americana, que ya ha declarado su propia jurisdicción por razones materiales y por razones personales, puede ejercerla de manera eficaz. En resumen, cualquiera que sea la administración que esté definitivamente impuesta, la de Guaidó, la de Maduro o la de cualquier otro, debe tener una política global para atacar el riesgo de ejecución internacional por condenas relativas a arbitraje internacional con ocasión a las expropiaciones que se adelantaron en el pasado, que se hicieron en el pasado y las que están presentes todavía y que están en curso también. Profesor Guerrero, es un tema tan apasionante como delicado e importante para el país. Todavía me quedan muchas preguntas. Por razones de tiempo debemos despedir no solamente esta entrevista, el programa. Le invito públicamente a que sostengamos una discusión como esta ya la próxima semana y tratar estos otros temas, si le parece. Claro que sí. Muchísimas gracias, Román. Buenas noches. Muy amable. Gracias por atendernos. Gilberto Guerrero Roca es profesor en arbitraje internacional de la Universidad Católica Andrés Bello, también de la Universidad Internacional de la Florida, con estudios en Stanford sobre el tema precisamente de arbitraje de petróleo, gas y minería. Con él llegamos al final. Será hasta la próxima. Pásenla bien.